Muy buenos días. En nombre de la Administración de Justicia, en cabeza del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la sección cuarta de impuestos de la rama judicial del Poder Público de la República de Colombia, damos la bienvenida a los señores apoderados de la parte demandante, de la parte demandada y al señor agente del Ministerio Público, el doctor Zambrano, en la causa judicial 2019-00-350, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por María Cristina Ferro Londoño contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. El objeto de la presente diligencia es agotar la vista judicial atinente a las alegaciones y juzgamiento, audiencia que fuera convocada por auto anterior, notificado en estrados y sin oposición de las partes. Así las cosas, en esta diligencia, cada uno de los sujetos especiales, procesales, y el señor agente del Ministerio Público tendrán un espacio hasta de 20 minutos para presentar los primeros sus alegaciones finales en representación de los intereses que apoderan, y el señor agente del Ministerio Público conceptual conforme al interés general relevante jurídico que él encuentre en defensa de los intereses de la sociedad. No observa el despacho causal de nulidad o irregularidad procesal entre el cierre de la audiencia anterior que convocó a la presente y el inicio de la que hoy nos ocupa. Sin embargo, le preguntaremos a los señores apoderados si observan entre ese espacio procesal alguna irregularidad constitutiva de nulidad o de mérito procesal. Señor apoderado de la parte demandante, por favor. Buenos días, señor juez. No advierto circunstancia que nublite lo actuado. Señor apoderado de la DIAN, por favor. Sí, su señoría, no se avisora ningún vicio que afecte la actuación hasta el momento. Gracias. En este evento, bueno, se sobreentiende que el señor agente del Ministerio Público puede intervenir en cualquier momento, pero por eso tiene habilitado permanentemente el uso de la palabra, pero no es necesario correrle cada 5 segundos traslado. Así las cosas, señor apoderado de la parte demandante, tiene el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, su señoría. Solicito acceder a las pretensiones de la demanda que se concretan en anular los actos administrativos demandados en consideración de los hechos fácticos que están demostrados tanto en el proceso administrativo como en esta etapa judicial, y a título de restablecimiento del derecho se ordene que mi defendida no tiene la obligación de pagar el impuesto de renta 2014 toda vez que ya fue cancelado y la obligación actualmente es inexistente, ya no es exigible y se repara el daño moral causado a la demandada. Por la demanda. La compensación, es necesario aclarar que la compensación de conciliación no es una compensación normal regida por el artículo 850 y siguientes del Estatuto Tributario, sino regido por el inciso 2 del artículo 29 de la Ley 344 del 96, reglamentado por el artículo 2.8.6.1.2 del DUR 1068 del 2015. Se diferencia porque es una compensación donde no participa la voluntad del contribuyente ni se le exige algún requisito alguno, sino es una compensación realizada por el Ministerio de la Ley de oficio entre la entidad pública deudora y la DIAN, donde aquella le informa que tiene una obligación de pagar una sentencia o una conciliación en nombre del Estado para que previo a dicho pago la DIAN realice las inspecciones correspondientes y determine si existe una deuda por parte de la contribuyente. La DIAN debe, en primer caso, pues informar a la entidad deudora la inexistencia de deuda tributaria o, en caso contrario, remitir la resolución de compensación debidamente ejecutoriada a trámite que debe cumplirse en todo caso dentro del término perentorio de 20 días.
Dentro del expediente está acreditado que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en adelante CREMIL solicitó, escúchese bien, solicitó por mandato legal de oficio a la DIAN dar cumplimiento con la precitada norma frente a la compensación solicitada con plazo máximo hasta el 5 de julio del 2016. Está probado que mi poder dante no concurrió, no autorizó ni presentó la solicitud de compensación, ni la avaló ni la avala en esas condiciones que realizó la DIAN, pues es un trámite por ministerio de la ley que debe surtirse entre la autoridad pública de Aurora y la DIAN. No se advierte que la solicitud de compensación haya sido solicitada por la contribuyente porque el formato 010 no está firmada por mi defendida. Contrario a eso, se advierte que la solicitud de devolución fue diligenciada, firmada solamente y exclusivamente por la funcionaria de la DIAN, en virtud del oficio 1, 32, 244, 439, 47, 28 del 17 de junio del 2016. Igualmente se ha acreditado que tanto la DIAN como cuando la DIAN profirió la resolución de compensación, la CREMIL ya había pagado legalmente la conciliación mediante resolución 4218 del 14 de junio del 2016 con base en la certificación de inexistencia de deuda tributaria que expidió la DIAN Tunja. En consecuencia, la CREMIL debía pagar, como en efecto lo hizo, la suma aproximada de 82 millones de pesos. También está acreditado que la DIAN el día 8 de julio informó extemporáneamente a la CREMIL la resolución de compensación, estando impedida para proferirla porque ya se había certificado la inexistencia de deuda y ya se había pagado la conciliación, pretermitiendo términos y realizando un doble pago. Cuando la apoderada general de mi defendida se percató del enorme error en el que incurrió la DIAN, de buena fe, se acercó ante ella para expresarle su propio hierro y colaborar en lo que pudiera. De ahí, los funcionarios de la DIAN de Cobranzas empezaron a perseguirla para que solicitara la revocatoria de la compensación, tal cual se sustrae de los hechos del 4 de agosto del 2016 y el oficio 32.243, 436, 744 de agosto 23 de 2016, donde habían consolidado por error una situación jurídica particular y concreta que solamente podía ser subsanada con la quiesencia de mi prohijada, según el artículo 97 del CEPACA, hecho que se materializó con la autorización de la señora Cristina y la resolución que revocaba la compensación. El hierro en el que incurrió la DIAN marca claramente el inicio de la persecución de cobro, ya que incluso acosaban a mi prohijada con visitas en su propia casa, en su propio hogar, por parte de funcionarios de la DIAN. La señora Cristina Ferro, mujer de 79 años de edad, con buena fe y voluntad de pago, se acercó a la DIAN, donde funcionarios de esa autoridad le informaron la existencia de una remisión parcial con donación o beneficio, ya que si pagaba la suma de 45 millones de pesos aproximados se extinguirían totalmente la obligación del impuesto de renta 2014. En consecuencia, la señora Cristina, en atención al principio de buena fe y confianza legítima que recaen sobre todos los funcionarios públicos, mediante un préstamo canceló el valor de 45.304.000 pesos, extinguiendo en forma definitiva dicha obligación. En consecuencia, la DIAN, después de 6 meses del pago que hizo mi mandante, reliquidó en forma posterior su crédito y profirió legalmente la autodeterminación, el cual textualmente señala: declara terminado el proceso de cobro 2015-92-94-2 contra muy importante por impuesto de renta 2014, obligación contenida en el documento 190, 160, 206, 22, 181 del 5 de octubre del 2015, y ordenó el archivo definitivo del proceso antes mencionado toda vez que se comprobó que la obligación estaba cancelada en su totalidad y que no se puede continuar con el proceso de cobro al converger los presupuestos del artículo 833 del Estatuto Tributario. Esta autodeterminación fue debidamente notificado por correo el 22 de septiembre del 2017 conforme al artículo 565 del Estatuto Tributario y ejecutoria el día 25 de septiembre, ya que no procedía recurso alguno de acuerdo con el artículo 829 del Estatuto y artículo 87 del CEPACA, y da cuenta de ello el informe de notificación respectivo. La misma suerte sufrió la firmeza del auto de archivo de folio 124 de los antecedentes administrativos. Es importante que el despacho tenga en cuenta que existe una grandísima diferencia temporal entre la revocatoria de la resolución de compensación y el pago y la resolución de terminación del proceso de cobro. Estos tres hechos diferentes que nunca fueron concomitantes entre sí, ya que entre la revocatoria y el pago pasaron 6 meses y entre el pago y la terminación otros 6 meses. En resumen, pasaron 12 meses de diferencia entre la revocatoria y la autodeterminación, tiempo más que extremadamente suficiente para que la administración pudiera primero mantener actualizados sus sistemas, ya que no es obvio la excusa de la DIAN frente a su desactualización informática, ya que si sabía de tiempo atrás que la revocatoria de compensación fue debidamente notificada y ejecutoriada y ya reposada en sus archivos, y no existe justificación para trasladar ese error a la administrada o al contribuyente. Segundo, debió liquidar en forma manual el saldo insoluto antes y después del pago, teniendo en cuenta que la revocatoria ya estaba ejecutoria. Y tercero, verificar al momento de expedir sus actos administrativos definitivos si la existencia o no de saldos insolutos o la cancelación total, pues se presume que los funcionarios así bien lo hicieron. En consecuencia, los actos demandados están condenados a la nulidad toda vez que están viciados de ilegalidad por contener falsos motivos al intentar revivir y cobrar por segunda vez una obligación legalmente extinguida mediante vías de hecho, pretende respetar sus propios actos
determinación de archivo, pisoteando derechos ciertos y adquiridos, es importante, así como actuar sin competencia material, desviando su poder y con todo, pues vulnerando el debido proceso. La resolución que rechazó las excepciones y ordena seguir adelante incurren en la falsa motivación, primero porque el Consejo estaba en sentencia 18757 del 15 de marzo del 2012 con ponencia de la magistrada Marta Briceño, reiteró que hay falsa motivación cuando los fundamentos de hecho del acto administrativo son contrarios a la realidad. Igualmente se incurre en vicios de la ilegalidad cuando falsamente se motiva un acto administrativo al darle a la norma un sentido diferente al que legalmente tiene una interpretación equivocada, tergiversando los hechos y los efectos jurídicos de la norma. Adicionalmente, cuando se invocan hechos que nunca ocurrieron o se describe en forma distinta como ocurrieron. La falsa motivación vulnera el principio de legalidad, lealtad e imparcialidad de los actos administrativos tal cual incurrieron los aquí demandados. En segundo, estos actos administrativos fueron falsamente motivados y desconocen arbitrariamente los efectos jurídicos de la autodeterminación y del archivo del proceso por la obligación de renta 2014 e intentan temerariamente trasladar su responsabilidad a la contribuyente, señalando que quiere engañar o embaucar a la administración e intentan revivir una obligación legal totalmente extinguida cuando es evidente que mi defendía obró siempre de buena fe. Asimismo, la DIAN tergiversa a su favor hechos, pero confiesa a sí misma que la funcionaria erradamente emitió la autodeterminación de septiembre del 2017, teniendo en cuenta la resolución de compensación, pero no tuvo en cuenta que 12 meses antes, el 18 de septiembre del 2016, ya había notificado ejecutoriado la revocatoria de la compensación, por lo que no les da que intentar temerariamente trasladar sus errores a la contribuyente, pues fue la DIAN quien expidió y notificó y ejecutorió la revocatoria. No puede desconocer su propia creación sobre pretexto que cuando expidió la terminación ingenuamente no lo sabía, o que después de 12 meses no había actualizado sus aplicativos que ella misma administra, como si los aplicativos fueran los títulos o tuvieran la verdad revelada. Para eso están los documentos y las otras administrativos ejecutoriados y las reliquiaciones que deben hacer frente a sus créditos. Tercero, debe mencionarse que la autodeterminación de Marras es un acto administrativo definitivo conforme al artículo 43 del CEPACA, que constituye plena prueba conforme al artículo 765 del ET y el artículo 165 del Código General del Proceso, que definió una situación de fondo concreta y particular de mi defendida, que le otorgó un derecho cierto y legalmente adquirido, extinguiendo jurídica y definitivamente la obligación de renta 2014 que tenía. De acuerdo con la literalidad de dicho acto, el motivo indica que se cumplieron los presupuestos del artículo 833 del Estatuto. Adicionalmente, la autodeterminación de archivo debidamente notificado y ejecutoriado fue expedido por funcionario competente en ejercicio de sus funciones, el cual declaró terminado definitivamente el proceso y extinguiendo de una vez por todas la obligación del impuesto de renta en cabeza de mi defendida, tornándolo a partir de ese momento en inexistente toda vez que se canceló totalmente. En consecuencia, ordenó el archivo del expediente, ya que no es procedente continuar con el cobro de la obligación del impuesto y por ende dicho acto reconoce un pago efectivo total de la obligación de impuesto. Quinto, para todos los efectos, el autodeterminación fue proferido legalmente, es válido, es eficaz tanto para la administración como para el administrado. Actualmente se encuentra con firmeza y está vigente, goza de la presunción de legalidad del artículo 84 del CEPACA, 88. Toda vez que hoy por hoy no ha sido ni suspendido, ni ha sido anulado, ni ha sido revocado por ninguna autoridad administrativa o judicial, ni la DIAN ha desvirtuado en ese proceso la presunción de legalidad que goza. Implica que su contenido es legal y es cierto. Es decir, si en él se dijo que se terminaba el proceso porque se canceló totalmente la obligación y no se puede continuar, es porque así lo hizo y no ha sido revocado. Es cierto y es legal, conforme al artículo 461 del Código General, el cual señala que cuando el juez, en ese momento la DIAN, compruebe que el pago de la obligación declarará terminado un proceso ejecutivo y no tiene presentación, volver a revivir un proceso que ya está legalmente terminado. Ahora bien, en este proceso judicial no es el escenario ni el medio de control de legalidad, ni tampoco la oportunidad procesal para desvirtuar la motivación de dicho acto de determinación que contiene la voluntad unilateral de la DIAN cuando decidió que el impuesto de renta 2014 estaba efectivamente cancelado en su forma total. Séptimo, igualmente los actos acusados desconocen los efectos jurídicos que la autodeterminación y archivo están produciendo. Definieron derechos ciertos y legalmente adquiridos y en virtud del artículo 58 superior que declara que se constituyen derechos ciertos y adquiridos, puso fin a una actuación. En sentencia 15134 del 10 de octubre del 2007, el Consejo de Estado, sección cuarta, el consejero ponente Héctor Romero, respecto a la autodeterminación y archivo, una lesión enorme que presentó la DIAN señaló, y el autoarchivo es un acto definitivo por el cual puso fin a una actuación. Para su expedición se tuvieron en cuenta, se insiste, aspectos de fondo relacionados. En consecuencia, el auto de archivo expedido por la DIAN puso fin a una actuación
que esta misma promovió. Le creó una situación jurídica particular y concreto consistentes en esa declaración que firme y por tanto no podía revisarla oficialmente por la administración. Si la DIAN considera que erradamente terminó o extinguió la obligación por error, porque o no tuvo en cuenta la resolución, la revocatoria de la compensación o porque le reliquió mal su propia creencia, dejando un saldo insoluto de lado, tendría que haber contado nuevamente con el consentimiento de mi defendida para haberlo revocado, pero mi defendida no lo prestó ni lo prestará, pues no, realmente ya no es el tiempo para hacerlo porque ya pasaron más de 2 años y la norma no lo permite. Tampoco la DIAN demandó su acto mediante la acción de lesividad si consideraba que su acto de determinación tenía algún tipo de equivocación, perdiendo la oportunidad porque operó de fondo la caducidad de la acción. Razón por la cual no está habilitada en este momento pues, para revisar el proceso cobrocativo o revivir una obligación legalmente extinguida. Según la sentencia de 15857 del 10 de abril de 2018, Consejo de Estado, sección cuarta. Igualmente, la DIAN perdió la oportunidad legal en la presente causa de demandar en reconvención para intentar anular el acto de determinación y exhibir el supuesto saldo que le quedaba pendiente, lo anterior en virtud del artículo 97 del CEPACA. La Corte Constitucional en sentencia T323 del 2003, T060 del 2004, amparó el debido proceso cuando las entidades acreedoras públicas o privadas, después de haber consolidado una posición jurídica a favor de un deudor, expidió su paz y salvo una autodeterminación, se percata en forma posterior que cometió un error en la reliquidación del crédito, debe o contar con la quiesencia de su deudor o de no tenerla, deberá acudir a la jurisdicción ordinaria o contenciosa según sea el caso, pues ese error no puede trasladarse a la parte más débil, al deudor. Por tanto, la DIAN no puede trasladar sus errores e irresponsabilidad al contribuyente, quien obró siempre de buena fe. A la DIAN jurídicamente le resta es ejercer la acción de repetición contra sus propios funcionarios, quienes reliquidaron mala obligación y no tuvieron en cuenta la revocatoria y la compensación al momento de terminar el proceso de cobro coactivo 12 meses después de la revocatoria. Octavo, el presente proceso no tiene posibilidad jurídica de anular ni desconocer los efectos jurídicos de la autodeterminación, ya que goza de presunción de legalidad, pertenece al ordenamiento jurídico y goza de seguridad jurídica, y sobre todo no es objeto aquí de nulidad. Esta circunstancia jurídica impide que se analicen hechos económicos o materiales que motivaron el autodeterminación por el pago total de impuestos de renta 2014. En consecuencia, el despacho no podría fallar ni ultra ni estar petita anulando o desconociendo los efectos jurídicos de la autodeterminación. Lo único que puede es reconocer los efectos jurídicos que irradian esa autodeterminación frente a la cancelación de la obligación. Como quiera que la DIAN, en sus actos administrativos, expresamente manifiesta que la funcionaria expidió la autodeterminación, liquidó mal el crédito porque no tuvo en cuenta la revocatoria de compensación que por más de 12 meses ya contaba con ejecutoria y que mediante auto del 9 de octubre del 2020, ese despacho resolvió que la DIAN no contestó la demanda. Solicito al señor juez en este momento que toda oposición de la accionada sea tenido como indicio grave en su contra, es decir, se aplique los artículos 175, 306 del CEPACA y 97 del Código General del Proceso en armonía con la sentencia del Consejo de Estado, sección cuarta, 21683 del 25 de julio de 2019, ponencia Estela Carvajal, teniéndose por cierto los errores, la temeridad y la mala fe de la administración. Décimo, aquí no hay lugar a cuestionarse si quedó o no un saldo pendiente. Habría que preguntarse más bien si es correcto que la DIAN desconozca sus propios actos administrativos. La Corte Constitucional en sentencia T060 del 2004 reiterando sentencias T366 del 2002, T295 del 99, T265 del 99, T083 del 2003, indicó que si se expide un cuasisalvo, un acto administrativo de determinación o cualquier otro que consolide una situación jurídica a favor de un administrado o la parte de su deudor, no puede desconocer sus propios actos, so pena de vulnerar el debido proceso, el principio de confianza legítima, seguridad jurídica y abusar de sus funciones para imponer su posición dominante. Por otro lado, se vulnera el debido proceso cuando la DIAN falsamente motiva sus resoluciones autohabilitándose en competencia. Pues en ese caso se advierte que la DIAN carece de competencia material. Burdamente tergiversa el artículo 824 del Estatuto Tributario, pese que conoció que el acto administrativo de fondo que ponía fin a la discusión del pago total del impuesto de renta 2014 se dio, pretende audaz pero cínicamente revivir mediante vías de hechos la misma obligación utilizando el mandamiento de pago y manipulando sus errores para trasladárselos a mi defendida, pero desconoce que las funciones y competencias de los funcionarios son limitadas. Con el autodeterminación, la DIAN perdió competencia para continuar con el cobro o iniciar uno nuevo. Y eso es necesario traer a colación la sentencia 15857 del 10 de abril de 2008, consejera ponente María Inés Ortiz Barbosa, donde la DIAN presentó demanda de lesividad contra el acto que ella misma expedió.
la cual señala, ahora bien, en el caso concreto, la demandada, al no contar con la autorización del contribuyente para revocar el auto de archivo que se encontraba en firme, no podía adelantar procedimiento administrativo, pues atenta contra el principio de seguridad a favor de la contribuyente, quien legalmente había concluido el trámite. Y, por ende, la administración había perdido la competencia para continuar con el proceso de determinación del tributo. Para el presente caso, si la DIAN ya había terminado o archivado un proceso de cobro por la obligación de renta, no podía liberar un mandamiento de pago a menos de que se tratara otro título, pero estamos hablando del mismo documento, pero no por el mismo. Implica que carecía competencia, marcándose como una vulneración del artículo 29 superior, pues mi defendida no estaba siendo juzgada por un funcionario que tuviera competencia. Entonces, los actos demandados incurrieron en vulneración del non bis in idem de acuerdo con la sentencia 478 del 2007. No es que se haya proferido doble sentencia o doble mandamiento de pago. Ese principio intrínsecamente se refiere al doble juzgamiento. De acuerdo con el artículo 29 superior, pues no existe justificación jurídicamente válida para someter a Cristina Ferro a juicios sucesivos por el mismo hecho. Pagó o no pagó el impuesto de renta. La jurisdicción constitucional y contenciosa ha señalado que se vulnera ese principio, a ese derecho, debido a que se está enmarcando una misma cuerda procesal. Existe identidad de los sujetos DIAN y Cristina, identidad en el objeto del proceso 2015-92-94-2 del impuesto de renta 2014 e identidad en la causa, es decir, en la misma declaración 190, 160, 20, 662, 2, 21, 81 del 5 de octubre del 2015. Para el presente caso, se cuestiona por segunda vez si mi defendida pagó totalmente o no el impuesto de renta, cuando ya el acto de determinación tiene certeza y seguridad jurídica que se pagó. Ahora se cuestiona nuevamente si se pagó o no en el 2019. Realmente no tiene presentación que la DIAN esté abusando de su derecho. Ahora bien, frente al tema del abuso del derecho, los actos administrativos acusados pretenden sanear la responsabilidad tanto de la persona de Tunja que certificó mal, como la persona que está llevando actualmente el proceso de cobro coactivo. Pues ella fue la persona que certificó la terminación del proceso y curiosamente es la misma persona que en este momento está ejecutando nuevamente por la misma causa, por la misma obligación, por el mismo título. Ella está intentando cubrir realmente sus falencias y para eso es necesario traer a colación la sentencia del Consejo de Estado número 1507 del 8 de febrero del 2018, donde se advierte que existe desviación del poder cuando utilizando o teniendo herramientas jurídicas lo utiliza para fines diferentes o cuando hay interés de un tercero o del propio funcionario, disimulando que su contenido es real bajo una falsa apariencia con otros fines. ¿Y cuál es el fin? En ese momento es tapar la irresponsabilidad de la DIAN, sus faltas y su negligencia. Ahora, frente al daño moral causado a mi contribuyente, a mi defendida, ahora bien, respecto al daño moral, tenemos que es la columna vertebral, la encontramos en el artículo 90 superior, que establece que el Estado responderá por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por acción o omisión de las autoridades públicas. El Consejo de Estado desde tiempo atrás ha establecido que en virtud del principio iura novit curia, el juez, cuando se encuentre ante la responsabilidad patrimonial del Estado, aplicará la ley respectiva de acuerdo con los hechos que sean acreditados. Está acreditado en el expediente que la DIAN, con su actuar, ha causado daño moral antijurídico a la señora Cristina, quien no está obligada a soportarlo, si bien se sabe que pese a haber cancelado en forma total la obligación 2014, ese es un acto administrativo con fuerza eficaz y válido que siguió una posición jurídica. En consecuencia, tenemos un hecho que ya lo hemos expuesto y tenemos también un daño moral que ha sido impactada a la demandante con un daño cierto, personal y directo. En primer lugar, su esfera interna se ha visto afectada a una mujer actualmente de 80 años que por su avanzada edad ha tenido parálisis, sí, es verdad, pero su salud física ha sido agudizada y agravada psíquicamente por su tormento, los problemas de la DIAN. Cada vez que la señora Cristina escucha hablar de la DIAN o que la DIAN viene a perseguir sus bienes o que realiza algún tipo de llamada, ella misma se bloquea, si le agrava, si le aumenta su enfermedad, y eso la saca de un estadio normal. O si ella estuviera normal, pues simplemente el Parkinson pues va caminando solo, pero cuando escucha lo de la DIAN se paraliza, se siente inclusive, se estresa, llora, y eso dan cuenta pues los testimonios que la han visto y que han interactuado con ella. Además, la señora Cristina Ferro es una persona completamente sensible por su avanzada edad y además por la educación que ella ha tenido. Su angustia la convierte en llanto cada vez que recuerda que la DIAN le dice que ha intentado engañar o embaucar a una administración. ¿Cómo es posible que una mujer de 80 años intente dañar o embaucar una institución tan grande como la DIAN, que es un terror para todas las empresas? No tiene realmente presentación. En consecuencia, el daño moral se materializa en el
presente caso con congojas, desasosiego, temor y zozobra que invaden a la contribuyente directamente en su esfera psicológica, pero también los actos de la DIAN y respetan su buen nombre y... Doctor. Doctora Lorena. Doctor, ¿me escucha? Sí, señor, lo estamos escuchando. Bueno, doctor, es que se le acabó el tiempo. Ya le habíamos escrito, doctor. Entonces, doctor Olaya, si por favor concluye, ya le vuelvo. Doctora, le activamos el micrófono al doctor para que concluya en un minuto, por favor. Sí, señor. Doctor, ¿nos escucha? Sí, doctor, concluyo en un minuto. Gracias, por favor. Entonces, igualmente, el daño aquí causado no solamente se debe a la esfera interna de la afectación del buen nombre y la honra que ha padecido mi defendida por las afirmaciones calumniosas de la DIAN, sino también respecto de las afirmaciones que la ofenden. El doctor Hugo Mendoza ha señalado que otras lesiones inmateriales o morales que se pueden causar durante el desempeño de la actividad administrativa es el daño en la honra o en la indignidad de la persona. Por su parte, el doctor Juan Carlos Henao ha señalado que si bien el perjuicio moral se expresa en forma preferencial en los campos que se han estudiado, también puede concebirse esas situaciones que atenten contra la reputación de la misma cuando se ve afectada la dignidad del contribuyente o de la persona. El juez no puede dudar en que ver un perjuicio moral. En esa circunstancia, solicito que pues, tenga en cuenta que hay una falla del servicio, que no existe ningún tipo de causal que rompa el nexo de causalidad proveniente entre el hecho y el daño que ha causado la DIAN con sus actos administrativos de cobrar 2 veces la misma obligación y causar daño íntegramente a la psiquis de mi defendida. Por todo lo anterior, solicito nuevamente al señor juez pues amparar los derechos fundamentales de mi defendida, anulando las actuaciones y restableciendo íntegramente los derechos de mi defendida, reparando inclusive los daños morales. Gracias, señor juez, por permitirme este espacio. Gracias, doctor. Señor apoderado de la DIAN, por favor, tenga la bondad. Bueno, muchas gracias, doctor. Un feliz saludo a todos, señorías, señores de despacho, señora gente, colega Olaya. Bueno, primero de todo, solicito que sean desestimadas las actas de la demanda. ¿Todavía se oye bien? Doctor, se oye con algún retorno. Yo no estoy oyendo. Como un retorno. ¿Ahora sí me oye? Sí, intentemos, doctor, por pero se favor. escucha muy lejos. Se le escucha muy apagado y con un retorno, o sea, no se le entiende. Solo tengo activado el computador, no tengo el celular, no sé por qué hay interferencia. Ahí se le escucha mejor, ahí se le escucha mejor. Perfecto. Listo. Bueno, vuelvo a empezar. Cordial saludo para todos. Solicito a su señoría que desestime las súplicas de la demanda, pues por no le asiste el derecho a la demandante. En primera medida quisiera hacer una pequeña referencia frente a las fechas y puntualizar un par de hechos, toda vez que no se ha tenido en cuenta la actuación administrativa en lo siguiente. La señora María Ferro Cristina Londoño presenta su denuncio rentístico privado por el año 2014, el 5 de octubre del 2015, reflejando un saldo de total a pagar por 103.920.000 pesos. Con posterioridad a esta fecha, ella presenta su declaración, no la cancela. El 19 de noviembre del 2015 se le es acreedora o se le concede una sentencia por el tema de una conciliación extrajudicial de la reajuste de sustitución pensional del CREMIL por un valor de 82 millones de pesos. Es cierto que el 7 de junio en la seccional de Tunja, un funcionario de la administración certifica a CREMIL que no existía deuda para la fecha de la señora. Con posterioridad a esto y atendiendo lo que la administración le dijo, CREMIL el 14 de junio ordena pagar la suma de 82 millones que les mencionaba con destino directo a la señora María Ferro Londoño. ¿Por qué hago énfasis en esta fecha? Pues porque el mismo 16 de junio, la administración al advertir el error del funcionario de Tunja, mediante el oficio número 1 32-244-440-978 del 16 de junio, le informó al jefe de la oficina jurídica de CREMIL cómo debía aplicarse el valor de dicha sentencia. Es decir, 2 días después de que ya había sido asignada, ordenado el pago a la señora María Cristina Ferro Londoño.
Lo que causa extrañeza y de pronto alguna inquietud, o nos asalta la duda, es cómo el 17 de junio, es decir, 2 días después, la misma María Ferro contribuyente, a través de su apoderada, constituida para tal efecto, solicita la compensación de dicho valor a sabiendas de que dicho dinero no había sido girado a la DIAN, sino que estaba en su poder. Con posterioridad a esto, el mismo 20 de junio, es decir, 3 días después de que ya hace su solicitud de compensación, advierten el error en que estaban haciendo o inducir el error a la administración y y autoriza la revocatoria directa de esta misma compensación. Quiere decir que en ningún momento la administración pudo compensar el valor de 82 millones, por lo tanto la suma de total a pagar eran 103.920.000, que fue registrado como tal saldo de total a pagar en su denuncio rentístico casilla 99 de la declaración privada de la contribuyente. Si bien es cierto que el funcionario de la seccional de impuestos de Tunja dio una información errada por temas del sistema, por cualquier motivo, la administración, por medio de la Oficina de Control Interno Disciplinario, ya adelantó las correspondientes investigaciones frente a este funcionario. No obstante lo anterior, como quiera que se dio la revocatoria directa de este acto, el error realmente fue que en el sistema como tal, cuando la señora María Ferro se acerca a solicitar su cuánto debía cancelar, se reflejaba un saldo de 45 millones porque en el CIPAC no había sido reflejada esta revocatoria directa. Si bien es cierto, esto no es un hecho, digamos, atribuible o no es competencia de la contribuyente, lo que sí es cierto y extraña, digamos que trae ciertas dudas frente a la conducta de la contribuyente, es que la misma contribuyente en su denuncio artístico sabía el valor que debía cancelar, es decir, que eran 103.920.000 pesos. Ahora bien, en la parte demandante argumenta que existe una condonación, una especie de disminución en el pago que tenía que hacer, lo cual no se evidencia en el expediente y no existe una ley o no mencionó a qué ley se refiere y bajo qué requisitos y conceptos se acogía a dicha presunta condonación. Ahora bien, con posterioridad del procedimiento de pago, el procedimiento de cobro autorizado por el 823, fundamentado en el título ejecutivo del 828, que nos habla de las liquidaciones oficiales de las declaraciones privadas, que en este caso la declaración de renta de la contribuyente no fue objeto de modificación ni de determinación por parte de la DIAN, por lo tanto se encuentra en firme y su cobro total era de 103 millones. Se sorprende la demandada al argumentar que si una persona debe 100 millones de pesos, pues cómo puede pretender que pagando 45 está saldando la obligación. Si bien es cierto que existe una autodeterminación de archivo, esta autodeterminación de archivo carece de validez toda vez que con ocasión de la revocatoria de esa compensación se establece de manera clara que no hubo una cancelación total del pago de la deuda de la DIAN, producto del mismo registro efectuado por la contribuyente en su denuncio rentístico privado por el 2014. Por tal razón, y en consecuencia, se adelantó el procedimiento de cobro para la consecución y el pago del excedente que tenía. Es decir, que los 45 millones de pesos que canceló la señora María Ferro fueron tenidos en cuenta como abono a la totalidad de la deuda de los 103 millones de pesos. Ahora bien, frente al análisis de las pruebas practicadas al interior de este expediente, se pudo determinar varias situaciones. En primera medida, sí es cierto que la señora María Ferro tiene 80 años o 79 años y que está en una condición, digamos, de salud, pues tiene Parkinson y esto, digamos, que ha traído un detrimento en su salud, pero esto no es atribuible a la DIAN y sí es cierto que la DIAN puede ser una entidad que puede generar zozobra, pero es como cualquier entidad bancaria, cualquier entidad, cuando uno tiene deudas, pues claramente eso es algo que preocupa a cualquier persona y no tiene nada que ver ni la edad ni su condición física. Ahora bien, en temas de la responsabilidad tributaria es de carácter objetivo, es decir, a la DIAN lo único que mira es si existe una declaración de impuestos, si se debe realizar el pago y no interesan las situaciones personales o individuales de la persona que debe hacer para pagar dicha obligación o la deuda al fisco. Ahora bien, de la práctica de pruebas se pudo establecer que la señora María Ferro Londoño es una persona de la cual, según lo dijeron los testigos, tiene
no solamente la asistencia a 2 enfermeras, sino que cuenta con la posibilidad de tener 2 pensiones. Este es un tema personal y digamos que si bien es cierto no le interesa a la administración, lo que sí se puede dar a entrever es que no solamente esto da o refleja que la señora María Cristina Ferro tiene una capacidad no solamente de endeudamiento, sino también una capacidad contributiva. Ahora bien, si bien es cierto que la señora María Ferro siempre ha sido una persona que ha actuado con buena fe, que ha actuado diligentemente y como lo explicaban los testigos, que refleja siempre los pagos de sus obligaciones de manera clara y oportuna, pues se pregunta la demandada por qué no se realizó el pago una vez presentó su declaración y digamos que no estaría inmersa en esta situación. Es decir, toda la actuación que ha desplegado la administración es a consecuencia de la actuación directa de la contribuyente. Es decir, la administración en este caso no intervino, no modificó y no discutió como tal la declaración. Por lo tanto, esa firmeza que habla del 714 está operando de pleno derecho y por lo tanto la administración tiene derecho a cobrar. Ahora bien, hablan de una persecución de la administración, hablan de una persecución de llamadas, una persecución. En los testimonios se logró establecer que no se logró establecer ni la frecuencia de las llamadas con la que se está presuntamente persiguiendo a la contribuyente y estas llamadas que obedecen a la ley, al procedimiento de cobro persuasivo. Es un lineamiento establecido por el memorando 060 del 3 de marzo del 2016 del Centro Nacional de Cobro, es decir, los funcionarios actuaron acorde a la ley, no se hicieron llamadas por fuera de los horarios normales laborales, porque eso no está permitido allí, y por lo tanto no se puede establecer una persecución verdadera, porque el procedimiento persuasivo y el procedimiento de cobro coactivo está establecido por el Estatuto Tributario, el artículo 823, fundamentado en un título ejecutivo cierto y que se encuentra en firme, que es la declaración privada del contribuyente. Ahora bien, como quiera que el problema jurídico está establecido en una falsa motivación, en Consejo de Estado, con ponencia del doctor Milton Chávez, proceso 2018-06, número interno 22326, nos establece que la falsa motivación es aquel vicio de legalidad cuando las consideraciones de hecho y de derecho, es decir, las motivaciones que contiene el acto administrativo, incurren en error de hecho y de derecho o son inexistentes, para lo cual se deben probar 2 situaciones. En primera medida, que esos hechos no estuvieran debidamente probados por la actuación administrativa, y en segunda medida que la administración omitió tener en cuenta hechos debidamente probados y tuvo una decisión diferente. Aquí no estamos hablando de situaciones diferentes ni de un doble enjuiciamiento. Estamos frente a un cobro de la obligación producto del denuncio rentístico privado de la contribuyente del Renta 2014 y siempre se ha tratado del mismo tema. No se ha hecho un cobro doble como lo manifiesta la parte demandante, sino que se elaboró el mandamiento de pago respecto del saldo insoluto que le correspondía a la contribuyente. Ahora bien, frente a la desviación de poder, que se entiende como ese vicio del acto administrativo, cuando se ejerce la administración pública para fines distintos de los que sirvieron los supuestos para otorgarle esta potestad amparada en la legalidad, pues aquí no estamos haciendo una cosa diferente que perseguir la consecución de esos fines esenciales del Estado, porque el hecho de conseguir el pago de los tributos, pues primeramente es un mandato constitucional y segundamente va en vía de la consecución de esos fines esenciales del Estado. Por lo tanto, no se avisora una desviación de poder en el presente asunto, ni tampoco una falsa motivación. Los funcionarios que expidieron de cobranzas, que expidieron el mandamiento de pago, están fundamentados en el artículo 824 del Estatuto Tributario que otorga esa competencia funcional a los funcionarios de las dependencias de cobranzas. Y vuelvo y repito, la condonación que argumenta el demandante, pues no se avisora en el expediente ni existió ley para el efecto. Lo que sí existen son condiciones especiales de pago, reducción de intereses, campañas que a veces se dan, pero para el efecto de los hechos y para el presente asunto no existía condonación alguna. Por lo tanto, si la contribuyente pagó 45 millones, pues le quedaba el excedente de 72 millones, lo cual pues adelantó el procedimiento de cobro de manera adecuada a la administración. Ahora bien, la señora María Ferro Londoño fue quien suscribió en su liquidación privada el valor a registrar del total del saldo a pagar. Es decir, que el valor total de la deuda no eran 45 millones, sino, vuelvo y repito, 103.920.000.
En ese orden de ideas, señor juez, solicito pues que desestime las súplicas de la demanda, toda vez que con la sola observancia de los hechos fácticos se da cuenta de que la administración actuó conforme a derecho y respetando en todo momento todas las garantías fundamentales, tan es así que la contribuyente tuvo la oportunidad de excepcionar los mandamientos de pago, el mandamiento de pago, perdón, y interponer recurso de reconsideración en su momento. Ahora bien, digamos que por último se le hace una invitación al apoderado de la parte demandante, también teniendo en cuenta las resultas de este proceso, y es que pueda acceder a la conciliación que nos permite, que ofrece la Ley 2010 del 2020, del 2019, pues si a bien lo tiene y lo considera. De otra parte, no es posible, digamos, que la administración condone el valor porque es por mandato de la ley un título ejecutivo debidamente fundamentado que está en firme y el cobro coactivo es un procedimiento establecido para tal efecto, fundamentado en el 823, el cual persigue las deudas fiscales a cargo de los contribuyentes y está fundamentado, vuelvo y repito, en el artículo 828, el cual, digamos que la jurisprudencia en este caso ha definido que la jurisdicción coactiva tiene una potestad especial de la administración que le permite adelantar ante sí el cobro de los créditos a su favor originados en las declaraciones de los contribuyentes, que constituye un título ejecutivo sin necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional. Esta potestad obedece a la necesidad de recordar de manera expedita los recursos económicos que legalmente corresponden y son indispensables para el funcionamiento y la realización de los fines del Estado, así como lo dijo el Consejo de Estado en la sección tercera, consejero ponente Ricardo Hoyos Duque, la sentencia del 8 de noviembre del 2001, expediente 13-837. Como quiera que ese proceso de cobro coactivo está encaminado a producir, a ser efectivo un título ejecutivo, dentro de estas diferentes etapas que estructuran este proceso, que persigue las deudas a favor del tercero público, se produce inicialmente con el mandamiento de pago, el cual no fue discutido ni su notificación, ni su procedencia, toda vez que fue confirmado con la resolución que confirmó declarar no aprobadas las excepciones previas propuestas por el contribuyente y fue notificado de manera correcta y personal al deudor, previa a la citación para que compareciera y se le respetó en todo momento el debido proceso, como quiera, vuelvo y repito, que la contribuyente presentó las excepciones que por ley pues, son permitidas para discutir ese mandamiento de pago. Entonces, en conclusión, en primera medida, pues se debe dejar claro, señor juez, que no existe un pago total de la deuda, toda vez que el registro inicial en su denuncia rentístico privada era de 103.920.000 pesos y la contribuyente pagó la suma de 45 millones y pico, lo cual no corresponde a la totalidad de la deuda. Por tal razón, el auto de archivo que argumenta la parte demandante, como quiera que la suerte del acto principal fue anulado, pues quiere decir que este auto de archivo no tendría ninguna validez. En ese orden de ideas, señor juez, dejo sustentados mis alegatos de conclusión y solicito que sean desestimadas las súplicas de la demanda. Muchas gracias. Gracias, doctor. Me queda una inquietud. ¿Cómo así? ¿El auto de archivo fue anulado? ¿Cuándo? No, señor. Yo no dije que el auto de archivo haya sido anulado, sino que la consecuencia de que ese auto de archivo no tenga validez es en consecuencia de la revocatoria que se hizo de la compensación, lo que deja entrever que no se pagó la totalidad de la obligación. Gracias, doctor, muy gentil. Señor procurador, tiene el uso de la palabra, por favor. Gracias, su señoría. Antes de iniciar con mi concepto, yo tenía la misma inquietud del señor juez, eso mismo le iba a preguntar, pero ahora que hice lo que ha manifestado, doctor Andrés, quisiera con la venia del señor juez que me respondiera entonces y le respondiera al despacho. La tesis que se está sosteniendo es que con la revocatoria que hubo de esa revocatoria directa que se efectuó en su momento, afectó el acto que se expidió un año después. ¿El acto de terminación? Sí. ¿Esa es la tesis que está sosteniendo? Sí, señor. ¿Bajo qué figura, bajo qué figura afecta la validez? Quiero tenerlo claro para poder conceptuar. Bueno, básicamente como el acto principal
fue, digamos, el acto principal, que sería la compensación, que en realidad nunca se surtió. Pues la suerte del acto principal sigue la suerte del acto accesorio, en este caso, o el acto posterior. Esa es la tesis, doctor. Gracias, muy amable. Bueno, ya entraré a debatir ese punto porque considero que hay que tener un poco más de rigurosidad en los conceptos, doctor, y ya lo vamos a ver más adelante. Gracias, señor juez. Procedo entonces a dar el concepto. Y gracias, doctor Andrés, por la aclaración. En criterio de este agente del Ministerio Público, las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar totalmente, por las siguientes razones. Además de lo que larga y profusamente expuso el apoderado a la parte demandante de manera muy fundamentada, no solo con las normas, sino la jurisprudencia aplicable al caso, lo cual no quisiera yo extenderme en esos temas porque ambas partes y el propio despacho dentro de lo que fue la fijación del litigio ya se concretaron tanto los hechos como el marco normativo. Yo sí quisiera poner de presente las siguientes razones por las cuales, jurídicas, por supuesto, por las cuales la parte demandante tiene plena razón en este asunto. Llama poderosamente la atención esa tesis sostenida, que además es bien particular, porque en la contestación de la demanda no se dijo eso. Es aquí en los alegatos donde nos viene a hablar y a referir esa supuesta invalidez del acto de autodeterminación, de ese acto de determinación. Porque en la contestación de la demanda revisé y no vi que se pronunciaran, y me pareció muy extraño, como lo dice la propia Diana en el proceso, refiriéndose a la actitud de la demandante. A mí también me parece muy extraño, ¿sí? Y muy sospechoso, como dicen en la DIAN, hablando de los contribuyentes, muy sospechoso porque en la contestación nunca se habló de la validez o invalidez de ese acto de determinación. Ahora en los alegatos sí lo dice que es la consecuencia de la revocatoria directa de la compensación. Pero entonces el autodeterminación que se profiere luego de un pago emitido por obviamente un documento oficial de la DIAN, que también se emite con posterioridad a la revocatoria, no al acto revocado, a la revocatoria, quiere decir que se invalida. Es decir, está atado, tiene un ligamen jurídico el acto de determinación de ese proceso frente al acto de compensación que se revocó, cuando ese acto de determinación obedece a un pago que también tiene como origen ese pago, fue las consecuencias del acto de revocación, no el de la compensación. La visión es totalmente contraria, doctor Andrés, señores Díaz, es totalmente contraria. Yo no veo ninguna relación jurídica entre el acto de compensación que fue revocado con el acto de determinación. Ahí hay un enlace que no existe ningún enlace entre ellos. El enlace que puede existir y que existe evidentemente entre el acto de determinación junto con el acto de pago que se hizo 6 meses antes, es con el acto que da la revocatoria, con el que revoca, claro, pero no con el acto revocado. Luego hay una imprecisión técnica bastante delicada. Y insisto en el punto porque, curiosamente, dice la DIAN, no, es que a la contribuyente se le han respetado sus derechos porque se le ha permitido incluso excepcionar el mandamiento de pago. No, pues, grandiosa manera de materializar el debido proceso y el derecho de defensa y las garantías procesales, dándole todas las posibilidades de controvertir esos actos para insistir en la tesis totalmente reprochable. Eso no hay ninguna garantía. Veamos que entonces, y para no extendernos tanto, suceden unos hechos que hacen que esa declaración de renta del año gravable 2014 haya sufrido unas modificaciones. Y realmente esa ni siquiera debería ser la discusión. ¿Por qué? Porque esa discusión ya se dio en sede administrativa. Esa discusión frente a lo que debía constituir ese impuesto de renta por el año 2014 se surtió en sede administrativa. Y hubo un largo procedimiento, tanto que incluso hubo que la propia contribuyente dio el consentimiento para revocar esa compensación, para que la entidad rehiciera las cosas.
Y es producto de rehacer esas cosas por parte de la DIAN que se expide 6 meses después de revocado esa compensación que erróneamente se había hecho, y eso se reconoce de ambas partes. La DIAN, ¿qué tenía que hacer? Pues rehacer la actuación correctamente. ¿Y cómo lo hace? Expidiéndole 6 meses después, con todo el tiempo suficiente para revisar la situación de la contribuyente, le expide un recibo oficial, con un formulario oficial. Y en ese recibo se le determina una obligación, en ese recibo. Ahí está la obligación que tenía que cancelar. Y bajo ese parámetro, la contribuyente paga su obligación. ¿Y qué pasa? La DIAN tiene otro tiempo para revisar la imputación de ese pago. Y revisando la imputación de ese pago, de manera libre y voluntaria, emite una manifestación de la voluntad, que en este caso extingue una situación jurídica concreta y particular a través de ese acto de terminación del 18 de septiembre de 2017. Ese acto es un acto administrativo definitivo, controvertible, en donde efectivamente extingue una situación jurídica y concreta y particular, es decir, extingue la obligación tributaria referente al periodo gravable o a la renta del año gravable 2014. La extinguió mediante ese acto administrativo definitivo. Luego causa sorpresa, por decirlo menos, que se diga que ese acto es inválido. Por eso pregunté cuál es la figura jurídica. Hay un decaimiento del acto jurídico. Díganme dónde está el hecho que le da decaimiento al acto jurídico o a la pérdida de la fuerza ejecutoria. Porque demandado y multado obviamente no lo está. Y tan no lo está que la demandada DIAN calla y omite eso en la contestación de la demanda. Omite referirse porque ni siquiera menciona ese acto de terminación, porque sabe que no lo puede mencionar, porque sabe que está vigente y goza de presunción de legalidad. Por eso lo omite. Hoy en la alegación nos dan una teoría exótica, por llamarlo de alguna manera, de supuestamente una invalidez, llamémoslo una sui generis, pérdida de fuerza ejecutoria en virtud de la revocatoria directa del acto de compensación. Pero uno se pregunta, ¿el acto de compensación qué relación jurídica tiene con ese acto de terminación? Al contrario, precisamente porque se revocó la compensación, la entidad rehace la actuación y le determina una obligación nueva, obviamente, porque se rehace la actuación. Y esa nueva obligación fue mal determinada. Bueno, eso es una discusión diferente, que esté bien o mal determinada. Es más, que la contribuyente lo sabía. Posiblemente lo sabía, posiblemente se actúe de mala fe. Eso nadie lo puede saber, pero nadie lo puede afirmar, porque no lo podemos saber. Y la Constitución parte de la presunción de buena fe. Y lo que tenemos claro y determinado en el expediente es que la DIAN, motu proprio, determina esa obligación. Determina esa obligación. Que la contribuyente interiormente, íntimamente dijo, caramba, es mucho menos de lo que yo pensaba. ¿Pagar bajo eso es de mala fe? Quizás, pero esa no es la discusión. Porque la discusión se centra en la legalidad de los actos administrativos. ¿De cuáles actos administrativos? Primero, de los que se están cuestionando. De esos actos, precisamente, que negaron o rechazaron o declararon improcedentes las excepciones contra el mandamiento de pago y obviamente la legalidad de ese acto de terminación que no se cuestiona, pero que surte todos sus efectos, porque es un acto válido y legal. Entonces, si tenemos en cuenta que fue la administración misma la que crea esta situación jurídica particular, y es la misma administración, por su propia voluntad, la que extinguió la obligación, ¿cuál es la obligación que persigue en este momento la DIAN? Legalmente, ¿qué obligación está persiguiendo? Ninguna. La obligación, como lo dijeron en las excepciones propuestas al mandamiento de pago, la obligación que están persiguiendo es inexistente, no existe, porque un acto administrativo legal
que existe, es válido y surte todos sus efectos y tiene presunción de legalidad, la extinguió. Si acaso querían cuestionar esa determinación y esa extinción, esa obligación, como se mencionó hace un momento, pues el camino jurídico es uno. Demanden su propio acto. Demanden su propio acto. Ni más faltaba que ahora entonces la administración, sobre pretexto de cumplir con sus funciones, diga qué actos administrativos sí gozan de presunción de legalidad y cuáles no. Y peor aún, que ante errores que ella misma comete, no una ni dos veces, diga, bueno, estos que nos que me he equivocado, todos estos ya no valen son estos. Perdóname, estamos en un estado de derecho y eso no es posible que lo haga la administración, bajo ninguna circunstancia. Y esto me lleva entonces a la segunda parte. Por un lado tenemos, insisto, que la obligación no existe porque fue extinguida, fue solucionada a través de ese acto de determinación que determinó que la contribuyente, con el pago que había hecho tiempo atrás, se había extinguido y se había pagado en su totalidad, y así lo certificó. Y es un acto administrativo. Para bien o para mal es un acto administrativo. Si acaso la entidad está en desacuerdo con su propio acto, insisto, tiene un camino, o tenía, porque ya no lo tiene, pero tenía un camino, y no lo tomó. ¿Qué hace entonces? Cometer un segundo error para intentar remediar ese primer error, que es revivir esa discusión, omitiendo e ignorando la presunción de legalidad y la validez y eficacia de ese acto que ella misma expidió determinación, lo cual es absolutamente reprochable. ¿Por qué? Porque vulnera, como lo dicen en la demanda, la confianza legítima. ¿Y cómo establecemos que hay una confianza legítima? Pues miremos los antecedentes. Son 4 los requisitos de la confianza legítima. ¿Que existe una relación jurídica? Claramente la existe. La relación jurídica entre contribuyente y DIAN existe precisamente por la obligación que tienen los contribuyentes de pagar sus impuestos. En este caso, la obligación que tenía la contribuyente de pagar ese impuesto de renta. Ahí nace la relación jurídica entre la contribuyente y la DIAN. Segundo, que existe una manifestación de la voluntad de la DIAN. Claramente existe una manifestación de la voluntad de la DIAN. No solo plasmada en ese acto de compensación que se hizo entre entidades, sino además cuando se revoca esa compensación y posteriormente cuando se expide el recibo. Pero además, tercer elemento, que no solo sea un simple acto, porque nadie puede aprovecharse del error ajeno, también es cierto. Tiene que haber una reiteración, tiene que haber una confirmación de esa palabra dada, lo cual no queda ni la menor duda que la confirmación está con la expedición del recibo y posteriormente 6 meses después con el acto de terminación. Se confirmó 2 veces por la administración esa situación. Y finalmente, que la actuación de quien alega la confianza legítima a su favor, la actuación de esa persona sea diligente y de buena fe. Claramente, en este caso, la actuación de la contribuyente ha sido diligente, porque ella nunca ha evadido y nunca en su momento evadió el cumplimiento de esa obligación. De hecho, lo que está evidenciado es que ella estuvo siempre presta y atenta a estar pendiente de los requerimientos de la DIAN. Y que no se diga, como se insinúa en la contestación, en el expediente administrativo, surtido en sede administrativa, y aquí se ha insinuado inicialmente por parte de la DIAN, que no se diga que posiblemente haya habido una inducción error de parte de la contribuyente hacia la administración. Primero porque, como se ha manifestado, ¿qué capacidad moral y jurídica tiene esa contribuyente de someter a error a la administración? ¿Qué capacidad tiene? Porque si tiene esa capacidad y aceptamos que esa contribuyente sí podía dominar la voluntad de la DIAN, tendríamos un problema aún más grave. Si aceptamos que esa contribuyente sí pudo engañar a la DIAN bajo esas condiciones en que ella se encuentra, quiere decir que prácticamente cualquiera de nosotros podemos engañar a la DIAN. Entonces, ¿qué seguridad vamos a tener en nuestra institución? Obviamente no se puede defender esa tesis, señores DIAN, de que una contribuyente o un contribuyente pueda inducir a error en semejantes características, no las características personales de ella, las características de la actuación. Es que fue una actuación que duró más de un año, en donde más de un año tuvieron la oportunidad de verificar los sistemas y verificar la información y la documentación. Si más de un año
teniendo los documentos, teniendo la información, no son capaces de determinar con exactitud el quantum o la cuantía o el valor de la obligación a pagar, señores, entonces, ¿en qué estamos? Cualquiera nos podemos engañar entonces. Entonces, ¿para qué está la DIAN? No es de recibo ese argumento de que la contribuyente en este caso haya podido inducir error a la DIAN. Insisto, no por las condiciones físicas de ella, sino por las condiciones en que se surgió todo el trámite administrativo. No es posible aceptar que la DIAN durante más de un año no haya sido capaz de determinar una obligación. Y habiéndola determinado en un acto administrativo, ahora la desconozca, que es lo más grave. Entonces, en ese orden de ideas, de manera respetuosa, solicito al señor juez declarar la nulidad total de los actos enjuiciados, la resolución 2704 del 15 de mayo de 2019, por la cual se resolvió las excepciones en contra del deudor, y la resolución 3795 del 12 de julio del 2019, por la cual se ratifica, ¿no?, esa situación. Se declara la nulidad total de esos actos enjuiciados, se anulen, y en su lugar, pues obviamente, se restablezca el derecho de la demandante, nulidad que proviene de la violación de las normas en que debía fundarse. Porque recordemos que no solo las normas que hablan de la legalidad de los actos administrativos, como es el acto de terminación, sino las normas que también cobijan la protección de la confianza legítima como su principio derivado de la buena fe y de la seguridad jurídica que a su turno es su principio, el principio de legalidad, que a su turno el principio de legalidad deriva de la cláusula de Estado de Derecho. Violación entonces de las normas en que debía fundarse. Además, por falsa motivación, evidentemente las circunstancias jurídicas y de hecho que narran en esos actos desconocen flagrantemente la realidad de lo sucedido en cuanto a los efectos producidos por ese acto de terminación expedido por la propia DIAN. Y además, señor juez, le voy a hacer una petición especial. Además, por esta causal vamos a hacer una solicitud adicional por desviación de poder, como lo manifestó, porque evidentemente la expedición y darle continuación a este trámite de cobro, lo que pretende, más allá de supuestamente garantizar el pago de las obligaciones de los contribuyentes, lo que está haciéndose es intentar remediar un error de unos funcionarios. Ese no es el propósito de esas normas que permiten cobrar las obligaciones a favor de la administración por parte de ella misma. A la administración no se le dio la facultad de cobrar las obligaciones a su favor para enmendar sus errores, sino para actuar en derecho. Hay una clara desviación de poder y por lo tanto, señor juez, le pido de manera muy respetuosa compulsar copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la DIAN para que se investigue disciplinariamente a los funcionarios que ocasionaron esta actuación. No solo por las graves irregularidades en ese trámite, sino porque esa funcionaria en particular continuó conociendo un trámite que ya había conocido, en donde ella había generado el error. Ahí podría eventualmente estar comprometida también una causal de inhabilidad. Adicionalmente, se compulsen copias, señor juez, a la Contraloría General de la República, para que se investigue también fiscalmente a estos funcionarios por el detrimento que claramente la DIAN sabe que se ocasionó y que ha sido su herramienta de defensa aquí. Un detrimento por un mal cálculo y una mala determinación de la obligación que afecta al fisco, que afecta el recaudo de impuestos. Entonces, de manera respetuosa, señor juez, le solicito se compulsen esas copias. Y al señor apoderado de la DIAN simplemente le hago un llamado muy cordial, de verdad. Yo sé que el doctor tiene que defender los intereses de la DIAN, ese es un papel, él lo ha hecho notablemente bien, eso hay que resaltarlo, pero por favor, desde la contestación contemplemos el escenario completo para evitar de pronto situaciones que puedan generarse o malinterpretarse. Pero por lo demás estoy de acuerdo digamos, en la actuación, por eso no voy a solicitar nada en contra del apoderado, porque evidentemente ha hecho un papel leal en ese aspecto, pero sí voy a solicitar además la condena en costas a la entidad por claramente
la actuación que se ha desplegado como institución y un aspecto que se me olvidaba, que a veces pasa por alto y aquí en esta demanda se solicitó, se repare el daño, tal como lo establece el artículo 138 del CEPAC y como lo establece el artículo 16 de la ley 448, que establece que en todos los procesos que se surtan ante la jurisdicción, ante la rama judicial, se debe procurar por la reparación integral del daño. Y en este caso está demostrado el daño moral del contribuyente. Aunque solicito no se condene la cuantía señalada por la parte demandante, todos sabemos que el daño moral se cuantifica, se estima arbitrium judice, para lo cual le ruego al señor juez hacerle una cuantía superior a 50 salarios mínimos, pero claramente inferior a los 100 que se ha solicitado en la demanda, que es una tasa máxima para casos totalmente, digamos, diferentes. De esta manera dejo sentado mi criterio, señor juez, esperando que sirva de orientación para la decisión que se va a tomar de fondo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor agente del Ministerio Público. Bien, siempre he dicho que afortunadamente hay división de poderes, separación de los poderes, y que la función de la rama judicial y muy particularmente de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es, como dice el artículo 103, de una u otra parte, salvaguardar los derechos de quienes acuden ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el ejercicio de su garantía efectiva conforme a la cláusula del Estado Social de Derecho y, por supuesto, mantener el principio de legalidad. Llama mucho la atención en este proceso y, como siempre lo he dicho, la administración de impuestos, en este caso representada por la DIAN, como toda administración del Estado o autoridad administrativa, tiene una serie de privilegios bastante fuertes que son propios del estamento normativo: decisión previa, ejecución forzosa, presunción de legalidad, cobro coactivo, normas de derecho público aplicables, especiales y una jurisdicción especializada. Tiene como pocos estados y pocas administraciones, salvo la francesa y los que siguen la orientación francesa, porque si esto fuera en el common law sería el juez ordinario, el juez del common law, que estaría juzgando hoy a la administración y no un juez especializado. Pero adicionalmente en materia de tributos, sí que es cierto que la DIAN actúa prácticamente como autoridad indisputada en la materia tributaria y de vieja data tiene, por supuesto, una trayectoria institucional y tiene y debe tener un conocimiento exacto, profundo de lo que hace. Son profesionales en la administración de los tributos, como dice el artículo 1 y siguientes del Estatuto Tributario. De manera de que se le exige, además de que esto es una especie de justicia, entre comillas, retenida de lo que hace la DIAN, porque es juez y parte. Y es juez y parte desde que dicta el acto de determinación, que en este caso no fue necesario porque el título ejecutivo obra en una liquidación en firme del contribuyente, pero ello no obsta para que igualmente tenga esa calidad de juez y parte en el cobro coactivo. Realmente se decide ante sí, se resuelve ante sí, se encausa ante sí, se juzga ante sí misma
al deudor. Pero una cosa es ser deudor y otra cosa es considerar lo que es un deudor confeso. Yo creo que la administración de impuestos, toda administración de impuestos, debe tener un criterio de equilibrio. Debe actuar, como dice el artículo 683, con un espíritu de justicia relevante. Y ello va afinado con dos principios adicionales, como es el de justicia tributaria, el de equidad, con tres principios, y el de eficiencia. Todos muy emparejados con el asunto tributario. Y que se aplica, por supuesto, a la fase del proceso de cobro coactivo, que es la realización realmente del título ejecutivo. Y ello sin olvidar que la actuación que realizó la DIAN se enmarca como una función administrativa que debe estar regida por los principios del artículo 209 constitucional, en consonancia con el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011. En esto es menester recordarle a la administración que por la importancia de los impuestos, no por ello y por la importancia de la actividad que desarrolla la institución, no por ello puede obviar los principios que rigen la actuación administrativa, particularmente no solamente la buena fe, sino también la imparcialidad. Hay una ética conductual, obligacional, que se le exige a toda administración pública, y es obrar desprovista de subjetividades que permitan decidir la causa sometida a su conocimiento conforme a la ley. Asimismo, en este caso, pues se enfrentan dos posiciones en principio válidas, y miren lo curioso de las posiciones. Ambas apuntan a mantenerse en la norma, pero también bajo tesis de formalismo jurídico. Por un lado, la demandante considera que la obligación está extinguida debido a la actuación de la administración, y por el otro lado, la administración considera que hubo una situación desafortunada que llevó evidentemente a dar por extinguida la obligación, pero que ello no ata a la administración, porque efectivamente el pago no se había realizado, e igualmente pues bajo esa circunstancia emite un mandamiento de pago que es, según lo que alcanzo a observar, el primer mandamiento que se hizo, porque lo demás fue un cobro o correspondió a un cobro de carácter persuasivo. Bien, lo primero, el principio de eficiencia en materia tributaria exige que el contribuyente pueda pagar sus obligaciones de la manera que le implique menor gasto y menor esfuerzo. Y para la administración le implica administrar el tributo, ¿cierto? Con el menor desgaste y con la mayor eficacia, si se quiere, teniendo en cuenta los parámetros legales. Pero este es uno de los casos en los cuales la eficiencia tributaria brilla por su ausencia, porque la administración cometió
una serie de errores de carácter sucesivo, y me da pena decirlo, de tracto sucesivo. Es que definitivamente la administración dejó de coordinar su actuación al interno. Rompe el artículo 209 y el tercero de la ley 1437, 209 constitucional. Una omisión fuerte en la coordinación, fundamentalmente, y coordinación que se nota en el hecho de no tener actualizado las bases de datos con que la entidad cuenta para cuantificar las obligaciones. Y esto es un primer elemento, porque en este evento, y como bien lo afirma el señor agente del Ministerio Público, quien administra el impuesto, el cobro y los sistemas de información no es el contribuyente, sino la DIAN. Y la DIAN no puede trasladarle de manera desprevenida esos yerros de tracto sucesivo al contribuyente. Si bien la contribuyente declaró en su denuncio del año 2014 una obligación de 103 millones de pesos, y uno se pregunta, ¿podría llegar a desconocer ese hecho? No, ella nunca lo ha desconocido, la contribuyente nunca lo ha desconocido y además nunca tachó de falso la declaración, ni tampoco eso se discutió acá. Pero uno tiene que ver también que la contribuyente, las condiciones de la contribuyente, porque es que el derecho no está en función de la norma, sino el derecho está en función de la sociedad y de las personas. Y no resulta creíble que una persona pensionada que ronda los 79, 80 años esté con la condición y el ánimo de defraudar a la administración. No hay un dolo tributario, no hay un dolo del contribuyente. ¿Y por qué no lo hay? Primero, porque no está la prueba. Segundo, no se llamó a interrogatorio de parte solicitado por la DIAN. Y tercero, lo que registra es una serie de actuaciones. Quien presenta una declaración que le queda en firme cuando reconoce una obligación de pago en su contra. Eso no es actuar de mala fe. ¿Y quién más se somete a desarrollar un procedimiento entre una fase persuasiva en la cual le acepta a la administración el que se ceda los derechos económicos del pago de una sentencia para querer saldar la obligación? Pero a su vez también aparece, y ahí viene la cadena de hierros de la administración, que es ella la que impulsa la revocatoria directa, luego de que la administrada o ejecutada hubiera dado la autorización. ¿De quién depende eso? Pues nada más ni nada menos de la administración. Ella debía contar con la información actualizada. Pero no solamente eso. Después de deshacer ese camino de esa, entre comillas, traslado de esos fondos y la cesión de esos derechos de una sentencia judicial para abonarlos a la obligación. Nuevamente, la DIAN insiste en que la contribuyente no debe los 103 millones, sino que debe una suma inferior. Y evidentemente le informa que tiene un saldo aproximado de 45 millones de pesos, suma más, suma menos,
E igualmente, ante ello, ¿qué hace la contribuyente hoy ejecutada? Pues bueno, esa información fue del 8 de marzo, ¿no? Una consulta al MUISCA, 45.274.000. ¿Qué hace la contribuyente? Cumplir lo que la administración le señala y procede al pago de lo que la administración le indicó. ¿Puede haber engaño? No. No hay una actitud de engaño por parte de la contribuyente. Y adicionalmente, la administración vuelve y reitera su error. ¿En quién crea el error? Que es un error invencible de derecho. En la contribuyente, no en la administración. La administración no actuó técnicamente, no actuó profesionalmente. Es preocupante que la administración hoy afirme que fue engañada. Yo no veo elementos que constituyan vicio del consentimiento, error, fuerza o dolo. No está probado, no lo demostró la administración. Y le está trasladando su falta de eficiencia, claridad y oportunidad al administrado indebidamente. Ahora, podrá decir la administración, no hubo pago. Sí, hoy está demostrado que si preguntan si se desembolsó la diferencia del saldo de los 45 millones frente a los 103, pues la respuesta es no. Eso no lo puedo yo poner en tela de juicio. Pero esto me lleva a que cuando la administración finaliza una actuación administrativa, la finiquita. Y la finiquita diciendo evidentemente de que esta no debe seguir, ¿cierto? Porque afirma expresamente que se encuentran canceladas y que debe declara, perdónenme que se me corrió, por terminada la gestión de cobro. Pues eso es un acto administrativo de carácter definitivo, porque implica, sin lugar a dudas, que el procedimiento o la actuación, que era un persuasivo, terminó. Y creo, es un acto administrativo de carácter particular y concreto. Creó en la contribuyente una situación jurídica específica en su favor. A partir de ahí, la administración tenía la posibilidad, válidamente, de pretender subsanar su yerro mediante la revocatoria directa, pero debía pedirle el consentimiento a la contribuyente y no obrar bajo un poderío público, como dirían los franceses, de sobreposición frente al administrado como un súbdito, y debió hacerlo como ciudadano. Y si lo tenía que hacer como ciudadano, tenía que pedirle la autorización. Negada la misma, debió haber acudido ante esta jurisdicción en el medio de lesividad. De manera que allí hay una violación al debido proceso. Aquí no podemos pensar que el hecho de que fue fallida la compensación por la idea propia de la administración, entonces pierda vigencia el acto administrativo de determinación. Porque para que pierda vigencia
tiene que haber sido anulado o suspendido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y en este caso, la administración se comporta con un poder de imperio al desconocer a motu propio, sin acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, a desconocer el acto de determinación bajo el argumento, perdónenme el término, frugal y peregrino, de que evidentemente la compensación no se surtió. Pero hay más, hay un descuido profundo de la administración. Y como aquí se ha reseñado, evidentemente la administración ha omitido cumplir un mínimo no solamente de deber de diligencia, sino de respeto a sus propios actos, y éticamente ha actuado de una manera inconsistente. Quien cometió el error de dar por terminada la actuación y de dar por sufragada la obligación, ha persistido en una actuación de cobro coactivo que a sabiendas no podía. No podía ni debía. Y eso rompe el criterio de imparcialidad y de justicia relevante con que debe actuar un servidor público. Y sometió a un adulto mayor a un proceso de cobro coactivo. A mí me sorprende que la administración diga que es indefensa. Si uno mira los antecedentes administrativos, va a encontrar que eso sí tiene plenamente identificado cuáles son los bienes que tiene la contribuyente. Y afortunadamente no se encontró el embargo de las tumbas, porque evidentemente la administración sí sabía que la señora tenía, o tiene, perdón, porque existe y le deseamos años más de vida plena, tiene unos lotes de entierro, o sea, de bóvedas, no sé cómo se diga, se me olvida en este momento. Entonces, ¿cómo así que para unas cosas sí tenemos la información y para otras no? Si alguien sabe lo que un contribuyente hace y lo que un ciudadano hace, ni siquiera es la fiscalía, sino la DIAN. La DIAN sí que tiene forma de saber todas las operaciones económicas, financieras, de ingresos, de inversiones y de bienes y de patrimonio que tiene un contribuyente. Entonces, no es de recibo que la DIAN hoy aduzca que estaba legitimada para persistir en el cobro y someter a una persona al cobro coactivo. Hay una violación ostensible del ordenamiento jurídico, de criterios elementales, de firmeza de los actos administrativos, de cuándo un acto administrativo es de trámite, cuándo es definitivo, cómo se puede desconocer el acto administrativo, cuál es el procedimiento. Hay violación al debido proceso, hay falsa motivación y estudiaremos por qué podría configurarse un desvío de poder. Vamos a analizarlo, no me comprometo en esa tesis, los dos elementos principales están dados. Sobre el non bis in idem, yo creo que si bien la aducción que hace el señor apoderado de la parte demandante podría ser aceptable, yo creo que aquí estamos ante un tema fundamentalmente de que el non bis in idem aplica un poco más en materia penal y en materia sancionatoria administrativa. Pero aquí formalmente no se había iniciado un procedimiento de cobro coactivo, porque este inicia estrictamente con la expedición del mandamiento de pago.
sino que se inició un procedimiento de cobro persuasivo que, claro, tiene sus efectos, y eso es lo que estamos viendo. Pero digámoslo, no hay en principio, en estricto sentido, un doble juzgamiento. Y estamos un poco distanciados de la materia sancionatoria. eh, y por lo tanto, pues respecto a ese cargo, no creeríamos que pudiera prosperar, lo que no implica que la nulidad prospere. Ahora, si hay algo si hay algo que se le critica a las administraciones y a los servidores públicos en general, es su falta de humanidad. Y eso incluye a los jueces, por supuesto. Eso no es algo que sea exclusivo de uno o de otros. Ahora, por supuesto, permítame antes de entrar a la cuantificación del daño moral, decir que evidentemente la administración no obró de buena fe, careció de ese elemento, vulneró el principio del artículo 83 y la confianza legítima, porque fijó fundadamente y sin que la contribuyente interviniera de manera dolosa, negligente, fijó en su haber el hecho mismo de que su actuar era correcto y de que la obligación estaba extinguida conforme a los sistemas de información y a la cuenta corriente del contribuyente, que por cierto no se puede convertir en el altar inexpugnable mediante la cual la DIAN fija de una forma irreflexiva los pagos a cargo de un contribuyente, cuando parte de errores mayúsculos que no son admisibles. Bien, daño moral. En esto quiero señalar que desde el año de 1921-1922 la jurisdicción ordinaria reconoció el daño moral. Es de anotar que la norma que determina o define el objeto del control de nulidad y restablecimiento del derecho habla de la reparación de los daños. No solamente es esta acción o este medio de control destinado a la declaratoria de legalidad o ilegalidad o al control de legalidad ni al restablecimiento del derecho como dejar las cosas en su estado anterior, sino también a la reparación del daño. ¿Y de cuál daño? Pues propiamente del daño antijurídico del que trata el artículo 90 constitucional, proveniente de la acción u omisión de sus agentes que han infligido una detracción patrimonial a bienes o derechos materiales o inmateriales que el afectado no está obligado a soportar. Obviamente, inicialmente se criticó el reconocimiento del daño moral porque el precium doloris como se tasa y si es evidente que este es reconocible y es liquidable. Pero recuérdese que el ser humano es un fin en sí mismo. Sobre él se ciernen las actitudes propias de la razón, la libertad, el desarrollo de la personalidad y la realización de un proyecto de vida que se salvaguarda siempre en el principio de la dignidad humana. Privar al individuo del goce de los bienes materiales, pero por sobre todo de los beneficios de la vida, como el sosiego de estar y el espíritu conforme a sus convicciones, donde la angustia, la zozobra y el sufrimiento no estén presentes injustificadamente. Sufrimiento, dolor y aflicción que provienen por el actuar estatal no es admisible cuando el artículo 2 constitucional dispone
que las autoridades están instituidas para proteger en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Norma que de otra parte implica el sustrato de legitimidad del Estado y de la autoridad, que por supuesto marca el principio de legalidad, que es el sometimiento del poder al derecho, acompañado del sustrato social del derecho que exige su garantía efectiva. Esa garantía efectiva de los derechos nos recuerda que si bien la ley es una manifestación de la voluntad general, ella prescribe mediante sus características de general y abstracta un ámbito de igualdad formal, que no reconoce las diferencias consustanciales a los seres humanos por sus condiciones económicas, sociales y culturales, y en fin, de los propios caracteres de la existencia del individuo y el correlato de relacionamiento social, que exige diferenciar, no para discriminar injustificadamente, sino bajo acciones afirmativas de causa fin para quienes con menos posibilidades tienen para ejercer sus derechos, lo puedan hacer bajo los parámetros mínimos de condiciones que el Estado debe crear, aún acudiendo al principio de solidaridad, en tanto que el ejercicio de los derechos solo se refrendan en comunidad y en función de otros derechos verificables en sociedad, porque de lo contrario serían fórmulas jurídicas carentes de validez material, atadas a un mero formalismo jurídico de la ínsula de Robinson Crusoe. La pérdida de actitudes mentales y físicas por el paso inexorable del tiempo, que desdibuja la potencialidad del ser humano, es patente en los adultos mayores, quienes en uso de buen retiro no puede exigírsele que sean parte de la población económica activa y que soporten los embates de la vida con la misma fortaleza física, anímica y moral que un joven, porque es un asunto contrario al ciclo biológico y emocional deteriorado por el paso del tiempo. Visto lo anterior, al proceso aparecen dos testimonios, de quienes fueron contestes y coincidentes en afirmar que la parte demandante es una persona mayor de 79 años, cumplidora de sus obligaciones, que debido al cobro injustificado de una obligación que la DIAN dio por extinguida, a punto que ordenó no compensar con una cesión de derechos de una sentencia por no deberse al suma alguna, y de repeso luego expidió una autodeterminación del proceso de cobro y su archivo, situación que fijó en la mente de la demandante, luego de pagar el saldo restante adeudado, pues fijó la certeza de que la administración le estaba diciendo lo correcto y que su actuar estaba ajustado de derecho como deudora, que dejó de serlo por decisión de la administración, para que luego ésta de forma sorpresiva pasara a convertirla nuevamente en deudora, situación que implica dolor, sufrimiento, angustia y congoja. Pues la señora Ferro cambió su comportamiento, a punto que su vida se centró principalmente en el pago de una obligación que consideró sufragada. Se convirtió en tema principal de conversación. Su conducta cambió a convertirse en una persona retraída, temerosa y enclaustrada con ocasión del proceso de cobro coactivo. Así las cosas, ese temor de vivir con miedo injustificado por el cobro antijurídico de la DIAN es merecedor de reproche y constituye un daño por aflicción moral que debe ser reparado. En estas condiciones, esta judicatura debe reconocer la existencia del daño moral proveniente de la expedición del mandamiento de pago. Obviamente, ese no es el acto antijurídico, sino que de todos modos no es el que se está juzgando acá, pero es la causa eficiente o inmediata más bien, que sirve de base ¿para qué? Para la actuación administrativa. Lo antijurídico es haber iniciado ese procedimiento administrativo bajo el mandamiento de pago, y más antijurídico es
resolver las excepciones, negándolas y ordenando seguir la ejecución. Y el acto administrativo, no solamente ilegal, los que están siendo juzgados, sino que causa un daño y ello debe reconocerse. Como lo dijo acertadamente el señor agente del Ministerio Público, el juzgador de lo contencioso administrativo debe velar por la reparación integral, que en este caso no se satisface únicamente con el restablecimiento del derecho, porque el restablecimiento del derecho es dejar las cosas jurídicamente en el estado anterior que se encontraban, mientras que la reparación del perjuicio es detraer el daño moral desde el punto de vista de un reconocimiento cuantitativo del mismo que el mismo ofrece. En este caso, como se podrá decir, ningún juez tendrá un método para definir la cuantía. Sin embargo, el juez sí tiene un poder de equidad, y ese poder de equidad está dado en el Arbitrium Judicis, que implica valorar los hechos, las pruebas, y en este caso tenemos un adulto mayor que es una persona sensible, fácilmente sensible. Por regla de experiencia, es claro que una persona de esa edad no puede estar sometido a ese temor de vivir. Y por supuesto condenaremos y tasaremos esa suma en salarios mínimos legales vigentes. Igualmente se condenará en costas. Y en esto soy el único de los jueces, parece ser, o de los minoritarios al menos, que defiende la condena en costas. Pero no es lógico que se haya sometido bajo ningún concepto a la parte demandante a acudir ante la Administración de Justicia. Y aquí no se está remunerando, ni se está pidiendo el contrato de prestación de servicios y cómo fue que le pagó la señora Ferro a su abogado para reconocer un daño emergente. No, las costas es el reconocimiento que obtiene el vencedor del proceso conforme a las normas del Código General del Proceso. Y el que pierde, paga. Y el que gana, tiene derecho a las costas. Y quiero reiterar, como ya lo he dicho en muchos autos, si uno mira la norma del Código General del Proceso, dice: se reconocerán las costas aun cuando no se hubiere actuado mediante apoderado judicial. Y así lo dice la norma. Entonces no veo ninguna razón para que, actuando bajo apoderado judicial, e igualmente siendo la causa real el estar sometido injustamente a juicio, no se reconozcan las costas procesales. Eso hace responsable a quienes acuden ante la Administración de Justicia, y eso hace parte de la lealtad procesal, eso hace parte de la función social de los derechos en un Estado social de derecho. Y este es un respetuoso mensaje a la Administración para que aplique de manera imparcial la norma. Sobre el pedido del señor agente del Ministerio Público de compulsar copias para el inicio del poder disciplinario, sí, a condición de que se ejerza el poder preferente por la Procuraduría. Este es uno de esos casos en que se debe ejercer, porque evidentemente ha demostrado la Administración su falta de imparcialidad en el ejercicio de su función y quiso proseguir en una acción con el fin de que se obtuviera un pago que a sabiendas no se debía obtener. Entonces, sí, pero para que se ejerza el poder preferente
en cabeza del señor Procurador General de la Nación, obviamente con base en las competencias, la distribución de competencias que se tiene en la institución. E igualmente se accederá al pedido de enviar, de compulsar copias a la Contraloría General en lo ateniente a el detrimento fiscal. En estos parámetros queda sentado el sentido del fallo. Ya posteriormente lo vertiremos por escrito y lo notificaremos para que, por supuesto, la DIAN que va a interponer recurso lo haga. Yo aspiraría a que no. Yo creo que es una actitud de honorabilidad y gallardía. Pero, pues, ya es distinto, aunque el derecho tiene un componente ético. Y ese componente ético es el que hemos tratado hoy para decirle a la administración que no puede actuar con extremo rigor formal, porque lo ha demostrado de manera tal que no resulta creíble lo que hizo y lo que se debió actuar para darle razón, en este caso, a la parte demandante. Agradezco a los señores apoderados, al señor agente del Ministerio Público, por supuesto, a la señora secretaria, quien a continuación leerá el acta. Señor Procurador, ¿levantó la mano? No. ¿Quién levantó la mano? No, nadie, no. Sí. El demandante, doctor. Sí, doctor. Gracias, su señoría. Quisiera aprovechar esa oportunidad para presentar desistimiento del recurso de apelación por el rechazo o la negación a la prueba testimonial de la señora Constanza Barín, Bien. para que no la conozca el juzgado, el honorable tribunal. Bien. Visto lo anterior, el despacho accede al desistimiento del recurso de apelación contra el auto proferido por esta judicatura en el que negó el decreto y práctica de una prueba testimonial, y en esa medida para que por favor Secretaría haga el trámite respectivo si ya se envió el auto o las piezas procesales para que el superior funcional así lo tenga en cuenta. Doctora Lorena, por favor, entonces miremos el acta, por favor. Sí, señor. ...27 de noviembre de 2020, proceso 2019-350, demandante María Cristina Ferro Londoño, demandado DIAN, asunto cobro coactivo. En Bogotá, el 27 de noviembre de 2020, en la sala virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, el juzgado 39 administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, siendo las 9 a.m., dio inicio a la audiencia de alegaciones y juzgamiento que trata el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 dentro del proceso promovido por la señora María Cristina Ferro Londoño a través de apoderado contra la DIAN. Por la parte demandante concurre el doctor Jason Andrés Olaya Vargas, identificado con cédula de ciudadanía 80-913-258 y tarjeta profesional 175-395 del Consejo Superior de la Judicatura, a quien se le reitera el reconocimiento de personería adjetiva para actuar de conformidad con el poder que reposa en el expediente. Por la parte demandada concurre el doctor Andrés Felipe Mariño, identificado con cédula de ciudadanía 1014-190-118 y tarjeta profesional 219-320 del Consejo Superior de la Judicatura, pues también, a quien también se le reitera el reconocimiento de personería adjetiva según el poder que reposa en el expediente. El señor Carlos Andrés Zambrano, procurador judicial primer administrativo delegado ante los jueces administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, concurre a la presente diligencia. El titular del despacho no avisora causal de nulidad que invalide lo hasta aquí actuado y cualquier irregularidad procesal no manifestada por las partes se entiende saneada.
Etapa de alegatos de conclusión. En aplicación del artículo 182 de la Ley 1437/2011, se concede el uso de la palabra a las partes y el señor agente del Ministerio Público para que presenten sus alegatos de conclusión. El demandante, minuto 4 a 27. La parte demandada, minuto 28 a 45, y el señor agente del Ministerio Público, minuto 45 a 66. Escuchadas las alegaciones finales de los apoderados de las partes y el señor agente del Ministerio Público, y al no encontrarse configurada causal que invalide lo actuado, el despacho dictó el sentido del fallo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 182, inciso segundo de la Ley 1437/2011. Sentencia. Agotada la etapa de alegatos de conclusión, el juez informa el sentido del fallo e indica que accederá a las pretensiones de la demanda y condenará en costas y agencias en derecho. La sentencia será consignada por escrito dentro de los 10 días siguientes a la presente diligencia. Minuto 66 en adelante. Por su parte, el apoderado de la parte demandante solicita el uso de la palabra y manifiesta desistir de recurso de apelación contra el auto que negó el testimonio número 3 solicitado en audiencia inicial. Se procede a aceptar el recurso presentado por el apoderado de la parte demandante en cuanto al testimonio número 3 y se comunicará a Secretaría para que desista del envío de las copias al superior. Y siendo las 10:49 am, no siendo otro el objeto de la audiencia, se levantó la sesión y ordenó a las partes permanecer en la sala actual con el fin de verificar lo consignado en esta. Para constancia de lo ocurrido, se deja grabación respectiva en DVD para que sea parte del expediente virtual en Microsoft Teams. Bien, leída el acta, señor apoderado de la parte demandante, ¿alguna observación al acta leída? Sí, señor. Quisiera que de pronto se incluyera en la misma, en el caso de que ya la Secretaría de ese honorable despacho haya enviado al tribunal la apelación, pues que se tenga, pues de oficio también, o se le comunique dicho desistimiento para que se tenga los efectos pertinentes. Bien, pues digámoslo, sí, dejemos la constancia, doctora, para que de Sí, señor, pronto... aunque la Secretaría pues igual tampoco ha enviado el expediente al tribunal para que se surta la apelación contra ese testimonio. Pero igual lo voy a dejar en el actica, doctor. Listo, doctora, muchas gracias. Gracias. Señor apoderado de la DIAN. No, conforme su señoría, pero sí quería de pronto aclarar un tema respecto a su inquietud frente a la apelación. Por lineamiento de la DIAN, cuando hay condena en costas, pues digamos que necesariamente se debe apelar al respecto. Entonces, de una vez quiero avisar que sí se va a presentar apelación, pero solamente y para tranquilidad del demandante en lo atinente a la condena en costas. Es un tema que, pues, me veo, digamos que atado a hacerlo, pero pues se va a poner de presente igual a ver si se puede presentar una nueva apelación, pero eso ya depende, digamos, del comité como tal. Pero entonces, para que lo tenga en cuenta, señor juez. Perfecto. Sí, doctor, yo entiendo y finalmente recuerdo que somos colegas todos y uno como abogado debe ejercer decorosamente, como usted lo ha hecho, la defensa de los intereses de su cliente. Hay días que no son fáciles, días en que no es sencillo asumir esa carga. Si no fuera así, entonces no habían abogados defensores en materia penal. Entonces, hay que tener esa tranquilidad de espíritu de que se cumple profesionalmente y a cabalidad el mandato que se le ha instituido en el poder, pero también ese deber cuando uno jura como abogado. Y eso es, uno sabe que como apoderado ustedes defienden el interés de su parte. Y yo pues no soy apoderado, y si me fueran a decir que soy apoderado, bueno, díganme que soy apoderado de la Administración de Justicia. Y mi interés es la garantía efectiva de los derechos y la conservación del principio de legalidad. Entonces, como ustedes ven, también tengo un interés. Solamente que afortunadamente tenemos siempre la capacidad de resolverlo civilizadamente, que es lo que uno espera de estas contiendas jurídicas, porque
Ni más faltaba que estos fueran adversidades con odios personales. Muchas gracias, doctor. Señor agente del Ministerio Público, por favor. Gracias a su señoría. De acuerdo con la lectura que se hizo, únicamente una pequeña corrección. Mi cargo es Procurador 88, Judicial 1 Administrativo. De resto, bien. Doctor, ¿lo ascendimos o qué pasó? Y ya, Procurador primero, ya estoy ante el Consejo de Estado. Ah, no, doctor. Esos son nuestros buenos deseos, doctor. Doctora Lorena, hagamos esa corrección, por favor. Doctor, ¿me puede repetir? Procurador 88, Judicial Primero Administrativo. Judicial 1 Administrativo. Procurador 88, Judicial 1 Administrativo. Sí, señor. Gracias, doctor. Vale. Bueno. Entonces, vistas las anteriores correcciones, el despacho le imparte la aprobación al acta de la presente audiencia. Agradece infinitamente a los señores apoderados y al señor agente del Ministerio Público su asistencia, su paciencia. Ya será en una próxima ocasión. E igualmente a la señora secretaria. A ustedes les deseo un feliz día, muy amables. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias. Un saludo muy especial a... Hasta luego, buen día. Gusto conocer a la secretaria. Y nutría la audiencia, muy buenas las alegaciones y bueno, una feliz tarde para todos. Gracias. Gracias. Igualmente, feliz este día, señores apoderados. Lorena, gracias. Y doctor, señor juez, doctor Leonardo, un gusto volverlo a ver. Estamos en contacto. Ahí seguimos en contacto. Como dicen los influencers por redes, nos vemos. YouTubers, doctor. Ahora somos YouTubers todos. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Hola, querido. No sabía cómo había internet. Sí. No, es que no, esta vaina así. No, yo le había comentado. Así que aquí nos toca corazón.